Bueno, vamos a aplicar lo que acabamos de ver en la clase anterior para identificar en estos 4 diferentes ejercicios en los cuales se da la ecuación vectorial de una curva, si esta es una curva plana o no. Entonces iniciemos con la primera, esta ecuación. Vamos a identificar en ella si es una curva plana. Si lo es, estoy aquí determinando que en la componente X, en la componente Y, hay un valor constante, entonces esta componente escalar es constante. Constante. Aquí hay una curva plana. Entonces esta sería una curva plana. Vamos entonces a iniciar con ella. Se pide, además de identificar si es o no curva plana, las ecuaciones paramétricas y unas ecuaciones cartesianas, y definir también el dominio de la función vectorial. Entonces vamos a determinar lo que serían las ecuaciones para el inciso A. Estamos en el inciso A. Sus ecuaciones paramétricas. Ecuaciones paramétricas. Y las ecuaciones paramétricas serían solamente ir asignando a las variables x, y y, z las componentes i, j y k del vector. Entonces aquí tendríamos que x es igual a 1, que y es igual a 4 secante t y que z es igual a 2 tangente de t. Entonces también, como ya vimos, en este caso intervienen las funciones trigonométricas secante y tangente. Si deseamos obtener la ecuación cartesiana, podemos ayudarnos para parametrizar de una identidad trigonométrica, de una de las identidades trigonométricas de Pitágoras. Entonces, para obtener las ecuaciones, para obtener unas ecuaciones cartesianas de la curva, unas ecuaciones cartesianas de la... Bueno, creo que unas ecuaciones cartesianas de la curva. Vamos entonces a utilizar dos puntos y la enunciamos, que es la secante cuadrada de t menos la tangente cuadrada de t igual a 1. ¿Sí? Lo que sería la identidad trigonométrica pitagórica. Bueno, ya no va con mayúsculas, solamente el nombre de Pitágoras. Ok. Entonces, esta es la identidad que vamos a utilizar, y simplemente tendríamos que despejar a la secante en la segunda componente y a la tangente en la tercera componente que tenemos aquí identificadas. Entonces, vamos a decir que sustituir secante de t igual a y sobre 4 y tangente de t igual a z sobre 2. En la identidad. Bueno, pues tendríamos entonces que en lugar de secante vamos a colocar y entre 4 al cuadrado. Este es el valor de la secante al cuadrado, menos ahora el valor de la tangente z sobre 2. Z entre 2, z sobre 2, tangente cuadrada, y esto debe de ser igual a 1. Aquí ya tenemos entonces a sustituir secante cuadrada menos tangente cuadrada, o el valor que representa la secante y el valor que representa la tangente. Nada más
tendríamos que elevar al cuadrado. Aquí tendríamos y cuadrada sobre 16 y z cuadrada sobre 4, esto es igual a 1, y ya identificamos aquí la ecuación de una hipérbola si es que estuviéramos trabajando sobre el plano YZ, pero esta es una de las ecuaciones cartesianas de esta curva. Entonces vamos a decir que las ecuaciones cartesianas entonces quedarían así, y ya como parte de las ecuaciones cartesianas ya no representa únicamente una curva en el plano YZ, sino representa una superficie. Las ecuaciones en una de sus representaciones o una pareja de ecuaciones que pueden llevarnos a la curva sería y cuadrada sobre 16 menos z cuadrada sobre 4 igual a 1, y nos resta esta que ya habíamos identificado aquí como nuestro valor constante, que de hecho esta representa la ecuación de un plano, y ese entonces va a ser el plano que contenga la curva. Vamos a tener aquí un cilindro, este es un cilindro, ecuación de un cilindro hiperbólico, y en este caso tenemos la ecuación de un plano. Que por contener a la curva, porque la intersección de ambos es la curva, pues entonces está conteniendo a la curva, y ese es nuestro plano osculador. ¿Sí? Decíamos que el vector binormal sería el vector que sale normal al plano, y en este caso, si ya conocemos la ecuación del plano, podríamos identificarlo. El vector normal a este plano quedaría como el coeficiente de x es 1, no existe coeficiente en y porque no interviene y, no interviene z. Este sería un vector normal al plano, y en este caso es un vector unitario, entonces va también a representar el vector binormal unitario. Este debe ser un vector unitario normal al plano, y como en este caso el vector normal que obtuvimos es unitario porque su módulo es 1, pues este es el vector binormal. Vamos a poner aquí vector binormal. Siempre un vector normal al plano osculador. Pero debe ser unitario. De una vez, ya que estamos identificando al plano osculador. Ahora bien, ya tenemos las ecuaciones paramétricas, las ecuaciones cartesianas, sabemos que es una curva plana. Vamos ahora a determinar el dominio de la función. Recuerden que el dominio de la función vectorial, R de t va a ser igual a la intersección de los dominios de cada una de las funciones que representan las componentes escalares. Esta sería la función f de t, esta g de t, esta h de t, funciones en términos del parámetro. Este toma un valor constante, entonces aquí no interviene t, pero para cada uno de esos dominios vamos a decir que la intersección de esos tres dominios nos van a llevar al dominio de la función, y este va a ser el dominio de la primer componente. Luego vamos a obtener el dominio de la segunda componente y el dominio de la tercer componente. La intersección de estos tres dominios nos lleva a obtener el dominio que estamos buscando. En términos de t, ¿cuál es el dominio de esta función vectorial? El dominio de la primera función, pues si no interviene t, pues t puede tomar cualquier valor. En el dominio de la componente g, en este caso, recuerden, la función secante puede tomar todos los valores reales excepto en pi medios o todos los múltiplos de pi medios, porque en pi medios o múltiplos impares de pi medios se indetermina función secante. Va a ocurrir lo mismo con la tangente, entonces vamos a determinar que t no puede tomar valores de 2n menos 1 pi medios, todos los valores impares, todos los múltiplos impares de pi medios,
y esto entonces considerando que n pertenece a los números enteros, y en ese caso ya tenemos que esto no puede. Lo mismo ocurre para la tangente. La tangente también se determina en todos los múltiplos impares de pi medios, pues entonces esto va a ser lo mismo en el caso de la función tangente. Toma todos, ese ángulo o argumento en la tangente puede tomar todos los reales excepto los múltiples impares de pi medios. Entonces vamos a excluir estos valores en su dominio. Al realizar la intersección de todos estos dominios, pues resulta que la intersección va a ser precisamente el que t puede tomar todos los reales excepto los múltiplos impares de pi medios. T diferente a 2n-1 pi medios cuando n pertenece a los enteros. Bueno, entonces ese sería el dominio de la función. En este caso ya tenemos todo. En la intersección de esto nada más me restó, es una hipérbola. Esa sería entonces la intersección de estas dos superficies. Voy a proyectar al final el gráfico utilizando la aplicación, y para ello necesito borrar el pizarrón, entonces lo vamos a representar al final para que no haya problema. Y ahorita vamos a continuar con el inciso B. En el inciso B vamos a ver, en este caso no está dado ninguna de las funciones trigonométricas, ninguna de las componentes es constante, todas están en función de t. Entonces aquí no identifico que sea una curva plana, ninguna componente toma un valor constante. Otra situación sería que fueran o existiera una relación lineal entre dos de las componentes, y parece que no la hay. Vamos entonces a obtener las ecuaciones paramétricas y en ello nos vamos a dar cuenta si existe o no. Entonces voy a decir que ahora estamos en el inciso B. Vamos a ver aquí, este sería el inciso B. Parece no ser curva plana, vamos a ver si es cierto. X sería entonces raíz de 6 menos t, y va a ser igual a t, y z va a ser igual a la raíz de t menos 2. Esas serían las ecuaciones paramétricas. Luego, ya que tenemos las ecuaciones paramétricas, vamos a ver qué relación encontramos entre ellas para poder determinar las ecuaciones cartesianas. Bueno, en este caso y es igual a t, entonces por el hecho de ser y igual a t, podríamos simplemente sustituir y en lugar de t, tanto en x como en z. Entonces vamos a hacer eso precisamente, sustituir y igual a t en x igual a raíz de 6 menos t. Entonces tendríamos que la x va a ser igual a raíz de 6 menos y. Entonces sustituimos t por y por esta igualdad. Y lo mismo sustituir y que toma el valor de t en la última de las ecuaciones, es decir, z es igual a raíz de t menos 2. Y aquí tendríamos que z es igual a y menos 2. Y bueno, ya con ello podríamos llegar a determinar unas ecuaciones cartesianas. Estas ya son dos ecuaciones que son ecuaciones cartesianas de la curva. Y en este caso pues podemos utilizar cualquiera de ellas para representar las ecuaciones cartesianas de la curva. Vamos a ver entonces, tendríamos lo siguiente. Voy a borrar aquí.
Miren, podrían ser que las ecuaciones cartesianas de la curva fueran las siguientes. Ecuaciones cartesianas serían, aquí tendríamos dos puntos. Una podría ser x cuadrada igual a 6 menos y. X cuadrada igual a 6 menos y. La otra podría ser z cuadrada igual a y menos 2. Nada más hay que considerar algo que es importante. La x solo va a poder tomar valores positivos por el hecho de estar asignándole a ella la raíz y se está considerando solo los valores positivos de esa raíz. No podría tomar valores negativos la x. La z, lo mismo. Por ser igual a la raíz positiva de y menos 2, entonces estaría considerando una z positivo en la representación de esta curva que representa la función vectorial en B. Y bueno, estas serían dos ecuaciones considerando precisamente eso. Aquí lo pueden poner que x tiene que ser mayor a 0 y que la z también tiene que ser mayor a 0. Esto representa un cilindro parabólico y esto también representa un cilindro parabólico. Lo ponemos por acá, x mayor o igual a 0, z mayor o igual a 0, pero esta representa la ecuación de un cilindro parabólico. En ambas ecuaciones es una ecuación cilindro parabólico. Nomás le vamos a poner cilindro parabólico, esta sería la ecuación del cilindro parabólico y lo mismo tenemos aquí, un cilindro parabólico. Se encuentran paralelos a diferentes ejes coordenados, pero ambos son cilindros parabólicos. Y bueno, en este caso, otra manera de obtener ecuaciones cartesianas, si gustan tener otra representación de las mismas, sería despejando a t en cada caso. Despejando a t, sería entonces x cuadrada, 6 menos x cuadrada, 6 menos x cuadrada. Y aquí lo mismo, ya en este caso ya tenemos que t es igual a y. Aquí al despejar a t, tendríamos que t va a ser igual a z cuadrada más 2. Z cuadrada más 2 y probablemente esto nos lleve a otro tipo de ecuación que pudiera representar ecuaciones cartesianas. Si igualamos, aquí igualando, tendríamos que 6 igualar y tendríamos que 6 menos x cuadrada es igual a z cuadrada más 2. Entonces, esa podría ser otra ecuación cartesiana a considerar para tener otra representación de las ecuaciones cartesianas. Entonces, tendrían ustedes que 6 menos x cuadrada es igual a z cuadrada más 2. Entonces, podría decir otra representación de las ecuaciones cartesianas, otra representación de las ecuaciones cartesianas la obtendríamos con esta ecuación, que de hecho aquí también la podemos visualizar. Si despejamos allí en una y la sustituimos en otra, pues sería precisamente esta la ecuación a la que llegamos. Aquí pueden simplificar ese 6 con ese 2 y podría quedar que x cuadrada más z cuadrada, x cuadrada más z cuadrada es igual a 4. Y la otra ecuación cartesiana podría ser cualquiera de estas dos. Cualquiera de esas dos podría ser la segunda ecuación cartesiana. Déjenme ver cuál de estas grafiqué para que podamos tener esta en la misma representación.
Grafiqué y igual a z cuadrada más 2, esta. Y igual a z cuadrada más 2. Para que tengamos el gráfico, ya introduje estas ecuaciones para poder representar la curva de intersección entre ellas y poder visualizar. En este caso, si ustedes se dan cuenta, pues tendremos que considerar lo mismo, que x debe ser mayor o igual, porque partimos siempre de lo mismo, que x tiene que ser positiva y que z tiene que ser positiva. Entonces, cualquiera que sea la representación, esto se debe de cumplir. Sin embargo, ahora representa un cilindro circular. Y nuestro cilindro parabólico de hace un momento. Cilindro parabólico. Esta es la misma ecuación. Esta es la misma ecuación, nada más que ahora la representé despejando allí. Entonces, cilindro parabólico. Ahí está. Esa sería entonces la manera de representarla. Y vamos a ver entonces en el gráfico que ambas nos llevan a la misma, en su intersección. Cualquier pareja de superficies nos lleva a la misma curva. Y aquí me falta decir que considerar que x va a ser mayor o igual a 0 y que la z también tendrá que ser mayor o igual a 0 por esta raíz, que solamente estamos considerando la parte positiva. Aquí también, solo la parte positiva. Ahora bien, vamos a determinar su dominio de la función. Pues el dominio de la función, bueno, como ninguna de las dos ecuaciones representa un plano, en ninguna de las representaciones, pues esta no es una curva plana. Entonces esta es una curva no plana. No plana. Lo mismo vimos que no habría ninguna de las componentes es constante, ni hay una relación binaria, una relación lineal entre ellas. Las relaciones que obtuvimos entre ellas fueron, esta es una entre la x y la y, esta es otra entre la y la z, esta es otra entre la x y la z. Ninguna de esas es una relación lineal o que pudiera representar el plano donde se encuentra la curva. Entonces, esto es una curva no plana. Ahora vamos con el dominio de la función. Dominio de la función. ¿Sí? Como ya les había mencionado, una curva no plana, también existirá un plano osculador asociado a esta, pero en cada punto de la curva será diferente. Entonces, por eso es que no puedo determinar una generalidad para nuestro plano osculador si la curva no es plana. Vamos entonces ahora a obtener el dominio de la función, obteniendo el dominio de cada una de las componentes escalares de esta. Vamos a ver, esta sería la primer componente escalar. ¿Cuál es el dominio de esa función? Pues decimos f de t, en este caso está representada por 6 menos t. Aquí nada más la única condición que se debe de cumplir es que el subradical o radicando debe de ser mayor o igual a 0 para que exista dentro de los números reales. Por consiguiente, t tendrá que ser, lo podemos ver así, 6 tiene que ser mayor o igual a t, o lo que es lo mismo, t tendrá que ser menor o igual a 6. Ese sería entonces lo que hay que considerar para el primera de los dominios. Entonces tenemos que el dominio de f es t tal que t pertenece a los reales, pero t tiene que ser menor o igual a 6. Ahora vamos con el dominio de la componente en G. Ese es todos los reales porque G en este caso pues sería la componente, la segunda componente que esté. Entonces pues todos los reales para esta función que representa la segunda componente de la función vectorial, todos los reales. Y en el tercero de las componentes, esta, tenemos también un radical. Entonces para h de t, que es la tercera componente que queda también como una función de t, t menos 2, su dominio en este caso va a ser considerar que t menos 2 debe de ser mayor o igual a 0, por consiguiente t tendrá que ser mayor que 2. Y si es así, entonces el dominio de h de t será
t tal que t pertenece a los reales y t tiene que ser mayor o igual a 2. Esos serían entonces los tres dominios. Ahora requerimos de la intersección de esos tres dominios para determinar el dominio de la función. Entonces, en este caso t tiene que ser menor que 6, ¿ok? Y en este caso tiene que ser mayor que 2. Entonces t se va a encontrar entre 2 y 6. Esa sería la intersección de todos estos dominios. Esto es todos los reales, entonces nada más considerar a t entre 2 y 6 para el dominio de la función. Entonces, ¿dónde ponemos el dominio de la función? Bueno, pues aquí vamos a decir que el dominio de la función va a quedar así. Aquí nada más voy a, para que dominio de g, t tal que t pertenece a los reales, dominio de h, t tal que t pertenece a todos los valores mayores que 2, que diga t mayores o iguales a 2, y ahora sí, el dominio de la función quedaría, el dominio de la función r de t va a ser igual t tal que t pertenece a los reales, y en este caso t se encontrará mayor o igual a 2 y menor o igual a 6. Y ese sería el dominio de nuestra función con respecto a t. En este caso, todos estos valores, los valores de t, ya nos estarán indicando que para cada caso, para x y para z, tomando esos valores siempre tendremos solo valores de x positivos y de z positivos. Entonces vamos a ver aquí, ahí está, este es el dominio de la función con respecto al parámetro t. Y bueno, les digo, lo vamos a graficar al final para que podamos tener esa representación. Vamos con el inciso C. El inciso C, vamos a ver cuáles serían sus ecuaciones paramétricas y en este caso ver cómo llegamos a la representación de sus ecuaciones cartesianas. Aquí tendríamos. Bueno, para el inciso C, ¿qué tenemos en el inciso C? En el inciso C tenemos una curva dada en su función vectorial que no es nueva para nosotros. Si ustedes recuerden, ya vimos una curva muy similar a esta. Ninguna de las componentes es constante, son función seno, función coseno y función seno, pero sí hay una relación lineal entre la primera y la última de las componentes, la componente en I y la componente en K, son iguales. Entonces, al momento de que yo represente esa igualdad, voy a llegar a una relación lineal. Decimos que de las ecuaciones paramétricas, x es igual a la primera componente, y es igual a coseno de t, la segunda componente de la función vectorial, y z es igual a seno de t, la tercera componente escalar de la función vectorial. X y z son iguales. Esa es la relación lineal que encontramos entre ellas. Es por eso que puedo decir que como hay dos componentes con una relación lineal, esta es una curva plana. Esta es una curva plana y vamos entonces a obtener las ecuaciones cartesianas. Las ecuaciones cartesianas, una de ellas pues va a ser precisamente esa relación lineal x igual a z. Esa podría ser una de las ecuaciones cartesianas. La otra, aquella que se obtiene aplicando la identidad trigonométrica de Pitágoras, seno cuadrado más coseno cuadrado, ya sea a la x y a la y, o ya sea a la y y a la z, y aplicamos la identidad trigonométrica pitagórica. Entonces vamos a ver, obtener las ecuaciones, obtener ecuaciones cartesianas, utilizando ¿a quién? Pues a coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t igual a 1, que es nuestra identidad trigonométrica. Pitagórica. Entonces, pues vamos a
vamos a representar diferentes ecuaciones cartesianas. Una sería considerando a la x y a la y. Entonces tendríamos que si y es igual a coseno cuadrado, que si y es igual a coseno, pues aquí podríamos tener y cuadrada más x cuadrada igual a 1. Esta podría ser una representación, una de las ecuaciones cartesianas. La otra tendría que ser x igual a z. Entonces, una de las ecuaciones cartesianas, pues va a ser esa. X cuadrada más y cuadrada igual a 1 cuando x es igual a z. Aquí identificamos esta relación lineal que teníamos entre la primera y tercera componente escalar. Esa es la que nos lleva a la ecuación de un plano y ese es el plano que contiene esta curva o la intersección de estas dos superficies es la curva y por consiguiente esa curva está contenida en ambas superficies. Pues entonces si está contenida en este plano es su plano osculador. Entonces aquí tenemos al plano osculador. Y en este caso es un cilindro circular. Cilindro circular. Aquí no está limitada la X, ni la Y, ni la Z, más que a lo que serían los valores de seno, de coseno y de seno y de coseno. La X en este caso, entonces sí hay límites para la X. La X por el hecho de que el seno de un ángulo se encuentra entre menos 1 y 1, pues entonces esa X también se va a encontrar entre menos 1 y 1. El coseno es exactamente la misma situación, se encuentra entre menos 1 y 1, entonces la Y también la vamos a encontrar entre menos 1 y 1. Y bueno, la Z igual, ¿no? Sería la misma situación, entonces tenemos que la Z también se va a encontrar entre menos 1 y 1 porque son iguales a las funciones seno y coseno. Aquí otra representación de las ecuaciones cartesianas sería la siguiente. En este caso podemos también decir que tomar en cuenta a y a z y sustituirlas aquí. En este caso sería, en lugar de tener y cuadrada más x cuadrada, considerar que si y es coseno y si z es seno, pues aquí quedaría y al cuadrado más z cuadrada. Y al cuadrado más z cuadrada igual a 1 sería otra representación de una ecuación cartesiana asociada a esta curva. Entonces serían y cuadrada más z cuadrada. Y cuadrada más z cuadrada. Aquí. Entonces y cuadrada más z cuadrada igual a 1. Y cuadrada, z cuadrada igual a 1. Y en este caso también puedo indicar al plano aquí, así. Esa sería entonces otra representación. Y aquí tendrían una tercera, si están viendo, podría ser los dos cilindros. Los dos cilindros circulares, la intersección tendría que ser la misma curva, pero en ese caso no identificaría ahí cilindro circular. Y acá también esto es un plano, es el plano osculador. Como aquí sí identificamos al plano osculador. Dejen de borrar esta parte para que tengamos espacio. Aquí. Bueno, aquí otra representación, así podemos poner otra representación de lo mismo, otra representación de las ecuaciones cartesianas de la curva. Pues sería considerando las dos primeras en ambos casos como aquí. Eso sería C, que sería la representación, que diga la intersección de este cilindro con este otro cilindro.
La intersección de ambos cilindros nos llevaría a la ecuación dicha intersección sería la misma curva que vemos en las otras dos representaciones. Entonces, en este caso, ambas son las ecuaciones de un cilindro circular. Aquí no veo de manera explícita el plano osculador, cilindro circular, y lo mismo aquí, un cilindro circular. ¿Cómo llegaría a la representación de ese planito? Probablemente por igualación, ¿no? En este caso, si son ambos igual a 1, y en ambos casos, sí, por igualación. Por igualación podrían encontrar el cilindro como lo hicimos, que diga el plano, como lo hicimos hace un momento, y aquí por igualación. Se tendría que x cuadrada más y cuadrada es igual a y cuadrada más z cuadrada, y tendrían que x es igual a más menos raíz de z cuadrada, x va a ser igual a más menos z. Entonces los lleva a los dos valores, pero considerando las condiciones que nos dan, este sería el planito que estamos nosotros utilizando. Este caso, ese sería el plano osculador. Si partimos de unas ecuaciones cartesianas de este tipo, las dos son cilindros circulares. Ahí vamos a ver en el corte que efectivamente hay dos planos que pudieran llevarnos a la curva que estamos buscando. En este caso se están identificando ambas curvas en la intersección. Nos tenemos que quedar únicamente con aquella que representa la curva que necesitamos o que hemos estado representando con las otras parejas de ecuaciones. Entonces tendríamos que quedarnos únicamente con la que está en el plano x igual a z. Esa sería la única diferencia. Vamos a ver ahorita que lo grafiquemos. Y ya por último vamos a obtener para el dominio de la función. El dominio de la función. Bueno, aquí tampoco identifiqué dominio de la función. ¿Sí? El dominio de la función, muy simple, porque tanto el seno como el coseno están definidos para un ángulo u argumento que esté dentro de todos los reales. ¿Sí? Aquí no hay límite, puede tomar ángulos negativos desde menos infinito hasta ángulos positivos, todos hasta más infinito. Entonces T es todos los reales en las tres componentes. Entonces ese sería el dominio de la función. Tenemos que el dominio de la función en f, o sea, la primer componente, son todos los reales. El dominio también en g son todos los reales. Y el dominio, la componente h son todos los reales. Pues entonces la intersección de estos tres dominios pues van a ser todos los reales, y ese sería el dominio de la función. La intersección de estos tres, pues todos los reales. Ahora bien, aquí nada más que les estaba comentando el plano osculador. Ese plano osculador, en este caso, tiene su vector normal, que es el mismo en ambos casos, en las dos primeras representaciones. En este caso tendría un vector normal. X, el coeficiente de x es 1, mientras que el coeficiente de z, si lo representamos en esta forma, como ax más by, ax más by más cz más d igual a 0, la ecuación general de un plano, esta tendría que estar como x menos z igual a 0. El coeficiente de x es 1, el coeficiente de b es 0 y el coeficiente de c es menos 1. Entonces este vector normal quedaría como 1 en x, 0 en y menos 1 en z. No es unitario, su módulo no es igual a 1. Entonces, si a partir de él quiero obtener el vector binormal, el vector binormal tendría que ser
el unitario de este vector, ¿sí? Un vector normal al plano osculador, sí, pero unitario. Entonces el vector binormal se quedaría como, ¿cuál es el módulo de este vector? Elevamos al cuadrado cada componente, 1 más 0 más 1, la suma de esos cuadrados es 2 y la raíz de esta sería el módulo. Entonces raíz de 2 es el módulo del vector n o vector normal al plano. Vector unitario entonces sería esto por el recíproco del módulo, que es raíz de 2, entonces quedaría 1 por el recíproco del módulo, 1 entre raíz de 2, 0 y menos 1 entre raíz de 2. Así sería el vector que es normal al plano osculador, pero además es unitario, y este ya garantizamos que su módulo va a ser igual a 1. Entonces, eso nada más para identificar de una vez al vector binormal, que es normal al plano osculador. Este es su dominio de la función. Y bueno, entonces vamos a ver aquí cómo obtenemos el gráfico. Y por último, vámonos con el inciso D. Para el inciso D obtenemos también sus ecuaciones paramétricas. Vamos aquí a borrar esto. Sus ecuaciones paramétricas. Sí. Aquí. Miren, este sería z igual a. Bueno, en este caso vamos a ver raíz de 2 menos t. Este va a ser igual a t y este va a ser igual a raíz de t menos 4. Tenemos un caso similar al inciso B. Aquí no se identifica que alguna de las componentes sea constante, tampoco se identifica que tenga una relación lineal entre ellas. Entonces esta pareciera ser una curva no plana. Vamos a ver qué pasa aquí. En este caso, obtener las ecuaciones cartesianas, vamos a obtenerlas a partir de, podemos despejar, despejar t, y quedaría como x cuadrada 2 menos x cuadrada, 2 menos x cuadrada. Y lo mismo aquí, pues ya está, y despejar en la última de las componentes sería despejar t, nada más para que nos ayude esto a llegar a lo que serían las ecuaciones cartesianas. Aquí elevando al cuadrado a ambos lados sería z cuadrada es igual a t menos 4, z cuadrada más 4 sería t, z cuadrada más 4 sería t. Así sería. Entonces, bueno, en las ecuaciones cartesianas las obtendríamos a partir de esto, ya sea que igualemos estas dos o ya sea que esta t la sustituyen en x o la sustituyen en z, y se van obteniendo diferentes ecuaciones cartesianas de esta curva. Entonces, sustituir y igual a t en x igual a raíz de 2 menos t, y en z igual a raíz de t menos 4, una de las ecuaciones cartesianas quedarían así, ecuaciones cartesianas, dos puntos, sería entonces x igual a raíz de 2, y en lugar de t coloco y. Y la otra sería z igual a la raíz de, en lugar de t tenemos y menos 4. Así, las pueden expresar así o las pueden expresar en términos de x cuadrada igual a 2 menos y z cuadrada igual a y menos 4. Nada más que si las expresamos así, aquí ya hemos perdido el hecho de que la x solo va a tomar valores positivos y la z también. Entonces aquí tendrían ustedes que colocar que estamos considerando valores de x mayores que 0 y valores de z solo mayores que 0, porque partimos de esta función vectorial en la cual es la condición. La x va a ser siempre los valores positivos de esta raíz y también la z
va a ser solamente los valores positivos de esta raíz, asociados a esta raíz. Entonces habría que colocarles estas dos condiciones si las representamos de esta forma. Ahora bien, esa no sería la única manera de representar las ecuaciones cartesianas. También podríamos igualar estas dos. Y miren lo que obtenemos de esa igualación, igual cartesiana. Cartesiana. Ajá. Bueno, en las ecuaciones cartesianas, al igualar estas dos, se tendría que 2 menos x cuadrada, lo voy a poner en otro color, aquí tendríamos 2 menos x cuadrada, 2 menos x al cuadrado va a ser igual a z cuadrada más 4. Resulta entonces que x cuadrada más z cuadrada, esta quedaría igual a menos 2. ¿Qué indica esto? Esa sería entonces otra. No puede existir una suma de cuadrados. No puede existir una suma de cuadrados que nos lleve a un valor negativo. Y aquí esta sería una de las ecuaciones. Esto nos está indicando que esta curva probablemente no existe. ¿Cómo nos vamos a poder asegurar de ello? Cuando obtengamos el dominio de la función, vamos a ver qué pasa con el dominio de la función. Pero esto me está indicando que es muy probable que la curva no exista. Vamos a ver en este caso, cualquiera de estas dos ecuaciones que ya se habían obtenido, la podemos representar aquí. X cuadrada igual a 2 menos y, así. Aquí no vemos que hay una una ecuación que no existe dentro de los reales. Pareciera que la primera representa un cilindro parabólico, esto representa un cilindro parabólico y la segunda igual. Entonces en estos cilindros parabólicos yo no veo problema alguno, pero vamos a ver cómo si es que esta curva no existe. Es porque, o bien, si nos los dan en esta forma, en esta representación de sus ecuaciones cartesianas, es muy probable que no haya intersección entre estas dos superficies. Esos dos cilindros no se intersectan y por consiguiente, pues no hay curva. Y en este caso lo vemos más claro porque esto indica que no existe dentro de los números reales. Esto no representa ninguna superficie, no representa una superficie, ¿sí? ni lugar geométrico dentro de los números reales. Ajá. Bueno, pues sí, ni lugar geométrico dentro de los números reales. Geométrico en los números reales. No tiene una representación real. Bueno, entonces vamos a proceder a obtener el dominio para ver qué pasa con qué es lo que vemos en el dominio. Sería entonces la intersección de las tres. Vamos a obtener el dominio de la primer componente. Esta está en la primera componente. Vamos a partir. La primera componente es la que está representando la función raíz de 2 menos t. 2 menos t debe de ser por esta razón mayor a 0, porque es el radicando subradical, entonces la t debe ser menor o igual a 2. En el caso de g de t, pues en este caso no hay problema, todos los reales los puede tomar. La función h de t nos dice que es la raíz de t menos 4, por consiguiente este subradical o radicando debe ser mayor o igual a 0, t debe ser mayor o igual a 4.
¿Y qué pasa? Que aquí dice que t debe ser menor o igual a 2 y aquí dice que t debe ser mayor o igual a 4. No hay intersección dentro de los números reales. Si este fuera la recta que representa los valores de t, en un caso, vamos a decir que esto es el 0, en un caso me está diciendo que t debe de ser menor a 2. Entonces todos los valores menores a 2. Y en el otro caso me está diciendo que t debe de ser mayor a 4. Mayor a 4. Entonces no hay intersección entre estos dos intervalos que se están definiendo, pues entonces no hay función, no existe esa curva. Ajá. El dominio entonces sería la intersección de todos ellos. Entonces el dominio de la función, que es esa intersección, pues la vamos a poner con el conjunto vacío. Dominio de R de t, conjunto vacío. No existe curva, no existe la curva. No existe la curva. No hay curva. Esto no es ni curva plana ni curva no plana. No es curva. No es una curva. ¿Sí? Entonces, pues vamos ahora sí a ver lo que serían los gráficos de estas 4 figuras. La primera, una hiperbolita. La segunda, no la identificamos dentro de las cónicas, simplemente sabemos que es una curva no plana. La tercera curva, sí lo vimos en su momento, va a ser la intersección de un cilindro con un plano y nos va a llevar a una elipse, lo vamos a ver en el gráfico. Y esto pues no representa curva alguna. Entonces voy a borrar el pizarrón para poder, vamos prendiendo el proyector para que podamos tener esas imágenes y podamos entonces representarlas. Ya va prendiendo, sí, ya está prendiendo el proyector. Entonces aquí vamos nada más a meter lo que sería la de la otra cónica. Aquí sería, ¿sí? X cuadrada más Y cuadrada y la otra era Z cuadrada más Y cuadrada. Nos vamos a meter Z cuadrada más Y cuadrada. Y al cuadrado más Z cuadrada más Z cuadrada, sí, Z al cuadrado igual a 1. Ahí para poder tener los dos cilindritos en su momento. Entonces tengo que borrar pizarrón para poder ver las figuras. Y aquí. Mire, en el primer inciso llegábamos a una hipérbola, con las funciones secante y tangente. Llegábamos a una hipérbola. ¿Cuál es esa hipérbola? Es la siguiente, la que obtuvimos a partir de, esto es aquí está. Esta es una de las ecuaciones de la hipérbola y esta era la otra ecuación. Era un plano x igual a 1. Aquí vamos nada más a agrandar aquí. Entonces era el plano x igual a 1. Aquí lo vemos que está atravesando al eje de las zetas en 1. Ahí se ve el plano en planta. Ese sería el x igual a 1. Y un cilindro hiperbólico. Un cilindro hiperbólico que estaba en el plano YZ, estaba representado en términos de YZ. Aquí vemos en este caso
¿Cuáles serían las ecuaciones? Tenemos aquí las ecuaciones de la... Ahí está. Uno era el cilindro hiperbólico, era y cuadrada sobre 16 menos z cuadrada sobre 4 igual a 1. Y el plano era, tenía su ecuación x igual a 1. Entonces esas eran las dos superficies que consideramos o que representaban las ecuaciones cartesianas del inciso A. Ajá. Por consiguiente, la intersección de ambos pues es la hipérbola que vemos ahí en la intersección de ambos. Esa hipérbola está toda contenida en el plano x igual a 1 y decíamos el plano x igual a 1 pues va a ser el plano, déjenme quitar este cilindro que es el del otro ejercicio. Ahora sí, ahí está la hipérbola, que es la intersección entre cilindro hiperbólico y plano. Entonces, ahora vamos a ver para el inciso B. En el inciso B teníamos estas ecuaciones. Déjenme ver, aquí tendríamos, vamos a quitar estas que son las del inciso A y nos vamos al inciso B. Si no mal recuerdo, unas de sus ecuaciones eran y igual a 2 menos x cuadrado y y igual a z cuadrada más 4. Ahí está. Entonces, no, estas son las que no existen, estas son las del inciso, del último inciso, perdón, aquí no hay intersección. Estas son las que sí, estas son el inciso B, aquí están. Entonces, vamos a sumar un poquito, ahí está. Esta sería la intersección entre un cilindro circular y un cilindro parabólico. ¿Sí? Vemos como la intersección ahí es como si fuera la boca de una serpiente abriendo, algo así, se ve. Es una curva no plana, ¿sí? No podría yo representar esa curva en un plano. Ahí está. No sé si la podemos ver así. La intersección entre cilindro parabólico y... ¿sí? Es una curva no plana, un ejemplo de curva no plana, y está dada entre un cilindro parabólico y un cilindro circular. Ahí está. Déjenme ver, creo que otro de los cilindros, vamos a introducir la otra ecuación del otro cilindro para que podamos tener las representaciones a las que se llegaban. Aquí lo tengo, lo vamos a introducir de una vez aquí al final para que veamos el otro cilindro que también nos permite llegar a las ecuaciones cartesianas de esa figura. En este caso una es x cuadrada más z cuadrada, otra es y igual a z cuadrada más 2. El otro caso sería x cuadrada igual a 6 menos y. X cuadrada igual a 6 menos y. Entonces tendríamos x al cuadrado igual a 6 menos y. 6 menos y, podríamos decir que y es igual a 6 menos x cuadrada. Y es igual a 6 menos x cuadrada. Entonces, y igual a 6 menos x cuadrada. Y igual a 6 menos x al cuadrado. 6 menos x al cuadrado. Es que con las luces apagadas, esto es al cuadrado. Ahí está la otra. Esta sería la otra. Voy a quitar esto y ver estas dos, así. Entonces, si ustedes ven, cuando tenemos la intersección de dos cilindros parabólicos, la curva de intersección es la misma. La curva de intersección es la misma que cuando tenemos al cilindro circular y al cilindro parabólico.
Entonces podemos tener las ecuaciones cartesianas que representa esa curva a los dos cilindros parabólicos. A los dos cilindros parabólicos, y la intersección va a ser la misma que si ahora tomo en cuenta ¿a quién tomo en cuenta? A este y bueno, ahí están todas las figuras. Pueden tomar un cilindro y otro. Aquí voy a quitar este otro que fue el primero que consideraron. Así. Ahora considerar el otro cilindro parabólico, nada más que déjenme cambiar el color porque los dos tienen el mismo color y se ven exactamente iguales. Vamos a poner un color que sea distinto. Aquí en este caso, propiedades, y que sea el color, aquí, color de fondo, color, en este caso, ¿hasta dónde me metí? Ya sé dónde está el color. Déjenme cerrar aquí, ya sé dónde ando. Este es en rojo y ya perdí. Este sería uno de ellos. Y le vamos a cambiar el color aquí propiedades, y ahí es donde está el color, y le ponemos un color verde ahora, y ya con eso, entonces ahora sí ya tienen diferente, y vemos que si la curva sigue siendo la misma, la intersección entre este otro paraboloide, que diga cilindro parabólico, y ese cilindro circular sigue siendo la misma curva, y es una curva no plana. Entonces, cualquiera pareja de ecuaciones que ustedes elijan dentro de estas tres, pues los va a llevar a la misma intersección o a la misma curva. Entonces pueden elegir cualquiera de ellas. Ahí están las tres. Cualquiera de ellas los va a llevar a la misma. Déjenme para que lo veamos mejor porque esta ya se está cortando. Así. Así sí, así las vemos las tres, son la misma intersección en los tres casos. Entonces, esa sería lo que representamos en el inciso B, que era una curva no plana. Y bueno, la última curva, la del inciso C, esta del inciso B. La del inciso C es esta, la que tenemos aquí. Vamos aquí ya a quitar estas curvas y esta también, y en el inciso C tenemos que x era igual a z, una de esas, x igual a z, creo que lo tenemos aquí, x igual a z, x igual a y, aquí está, esa era la otra, donde x igual a z, aquí está. Entonces ahora la voy a hacer un poquito más grande. Esa era el inciso C. X igual a z, el plano osculador o el plano que contiene a la curva es una elipse, y el cilindro circular x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Que aquí podíamos elegir dos cilindros, ya sea este o este otro. Entonces, si tomábamos un cilindro u otro, con la intersección del plano, la elipse es la misma. Ahí está, es la misma elipse, sea que tomamos un cilindro circular o el otro, llegamos a la misma. ¿Qué pasaba cuando se tomaban los dos cilindros circulares? Ahí están. Que tenemos dos opciones. Una, la que pasa por el plano XY, y otra que diga x igual a z, y otra que pasa por el plano x igual a menos z. Aquí serían los dos, uno que va así y otro que va así. Esos serían entonces los dos planos a considerar. Nos quedamos únicamente con el plano x igual a z para poder representar una única curva y no tener dos curvas en ese caso. Y obviamente, como es una elipse, tanto la x como la y como la z van a estar limitadas, así como lo vimos que iban de menos 1 a 1 la x, de menos 1 a 1 la y, de menos 1 a 1 la z, ¿sí? La z solo aquí la vemos en planta, ahí está. La z sería de aquí de 1
a -1. Nada más que está en diagonal la elipse. La elipse está aquí en este plano, pero la z solamente la va a cubrir de -1 a 1. Ahora si lo vemos así, para lo que sería la y, también va de -1 a 1, y para lo que sería la x, así, también iría de -1 a 1. La elipse está aquí. Aquí está la elipse, ahí está la elipse, y entonces podemos ver que en todos los casos están limitadas las tres variables de -1 a 1, y la elipse está en un plano oblicuo, entonces por eso la vemos así. Entonces pueden elegir cualquier cilindro y el plano, y vemos entonces que la intersección es esa elipse. Vamos a ver el último caso, es el inciso D, en el que no existe curva porque no hay intersección entre las dos superficies o entre las tres superficies. En primero, las únicas que puedo representar son aquellas que representan de alguna manera un lugar geométrico dentro de los reales. Sería esta y esta. Si ustedes ven, se tienen dos cilindros parabólicos, pero no hay intersección entre ellos. Entonces no existe curva. Sí, que era lo que con lo que concluimos el dominio, pues no existe. Para ese dominio no existe intersección, no hay valores de t que cumplan con los dominios de cada una de las funciones que representan las componentes. Como no hay intersección entre ellos, pues es porque no existe una curva, no se intersecan. Y la otra que nos llevaba a que x cuadrada más y cuadrada o más z cuadrada igual a un número negativo, pues esa definitivamente no existe una suma de cuadrados que nos dé un número negativo, no tiene una representación dentro de los reales. Esas serían entonces las cuatro curvas que acabamos de ver, de las cuales obtuvimos su dominio y de las cuales vimos cuáles eran curvas planas y cuáles no. Entonces, pues vamos a apagar esto y vamos a proceder a continuar con otros ejemplitos que nos puedan llevar a... Vamos a ver entonces, habíamos mencionado que podemos obtener para una función vectorial, pues desde su dominio, como lo hemos hecho ahora, hasta lo que sería su un límite, o obtener el límite de esa función, o saber si esa función es continua en un punto o no. Vamos a hacer un ejemplo en el cual obtengamos todos estos, apliquemos en ella todos estos conceptos. Entonces, 2, determinar sea la curva C cuya función vectorial es, y tenemos una función vectorial de una curva, está representada por, sí, aquí obviamente ya no es ninguna de las secciones cónicas o curvas cónicas con las que se trabajó en principio, ya tenemos otros diferentes tipos de curvas, 1 sobre t menos 2, ahí está, esto en K, ahí está. Entonces, pues ya estamos trabajando con otras curvas. En este caso, ninguna de las componentes es constante. Ninguna de las componentes creo tener una relación lineal entre ellas. Entonces, muy probablemente esta es una curva no plana. ¿Qué piden de ella? Curva no plana. Piden su dominio, el límite cuando vamos a ir poniendo aquí obtener A, dominio, el dominio de la función, B, el límite cuando t tiende a 1.
C, en este caso, la continuidad, ya que obtuvimos el límite para continuidad en t igual a 1 para poder utilizar el mismo resultado, y las derivadas primera y segunda. Entonces ABCD, derivadas R' y R B'. ¿Sí? De primero y segundo orden vamos a derivar. Entonces, la primera derivada y la segunda derivada. Obtengamos entonces todo esto para que podamos tener un ejemplo de que simplemente ir obteniéndolo para cada una de las funciones escalares que representan las componentes. Entonces tendríamos el dominio, pues vamos a proceder. Nuestra primer función, la f de t, va a ser el logaritmo natural de t. Este existe para todas las t mayores que 0. Entonces el dominio de la función f va a ser t tal que t pertenece a los reales y t tendrá que ser mayor que 0. ¿Sí? Ese sería el dominio de la función logaritmo natural. Luego la segunda función es raíz de 5 menos t, aquí, raíz de 5 menos t. Bueno, esto me recuerda que en los gráficos que acabamos de ver, en algunos de ellos teníamos limitada la x y a la z. Obviamente en el gráfico pues no lo limitamos, pero habría que haberse considerado que en uno de ellos creo que la x y la z eran solo valores positivos. Bueno, vamos a ver, dominio de g va a ser igual a t tal que t pertenece a los reales y t tendrá que ser menor o igual a 5. T menor o igual a 5. Si nosotros resolvemos esta desigualdad, pues nos va a llevar a los valores menores o iguales a 5. Para h de t, que es la tercera componente, 1 entre t menos 2. Aquí en el denominador va a existir una división entre 0 o va a tomar el valor de 0 cuando t sea igual a 2. Por consiguiente, ese valor tenemos que excluirlo del dominio de esta función, t tal que t pertenece a los reales y t tendrá que ser diferente de 2, ¿sí? De esa manera. Entonces evitamos la división entre 0. Estos serían los valores a considerar en la intersección de ellos para poder obtener el dominio de la función. Entonces el dominio de la función quedará como la intersección de esos dominios y vamos a ver entonces qué se obtiene de la intersección de ellos. Intersección de estos. Entonces el dominio será aquel que me diga t debe ser mayor que 0, t debe ser mayor que 0, t debe ser menor o igual a 5, t debe ser menor o igual a 5, pero t tiene que ser diferente de 2, pero t tiene que ser diferente de 2. Entonces aquí en 2 no podemos tener el valor, o t no puede tomar el valor de 2, pero aquí será todo este rango de valores exceptuando el 2. Perfecto, entonces tenemos que t va a ser tal que t pertenece a los reales y t se encuentra entre el intervalo de 2, de 0 a 5, de 0, sin incluir el 0, de 0 a 5, incluyendo 5, y t tendrá que ser diferente de 2. Ahí está. Ese sería el dominio de esa función. Ahora vamos con el límite, inciso B. Nos piden el límite, entonces lo vamos a representar así. Límite de nuestra función r de t cuando t tiende a 1 será el límite de la primera componente, que sería el límite del logaritmo natural de t cuando t tiende a 1. Esta sería la componente en i, más el límite de la función raíz de 5 menos t cuando t tiende a 1, y esa sería la componente en j del límite de la función, más el límite de la función 1 sobre t menos 2, ¿sí? Cuando t tiende a 1, y aquí tendríamos
la componente en K. Entonces, obtener el límite de una función es simplemente ir encontrando el límite para cada una de sus componentes escalares y esas serán, la función límite representará en cada una de sus componentes el resultado de esos límites. Entonces, el límite de la función, cuando t tiende a 1, pues va a ser igual, logaritmo de 1, pues es 0, más 1, 5 menos 1 es 4, raíz de 4, 2, estaremos considerando solo el valor positivo, porque ese es el valor que antecede a la raíz. Luego límite cuando t tiende a 1, aquí lo sustituimos, 1 menos 2 menos 1, pues menos 1, menos k. Ese sería entonces el límite cuando, o lo que representa el límite de la función cuando t tiende a 1. Ahora, para el inciso C, nos piden que verifiquemos si esta función, o mejor dicho, si la función vectorial de esta curva es continua cuando t es igual a 1. Entonces, lo que se debe de cumplir 3 condiciones para que pueda una función ser continua en un punto. Entonces, la función r de t es continua en t igual a 1 si primero existe r de 1, existe. Segundo, que el límite de r de t cuando t tiende a 1 existe. Y tercero, que esa r de 1 va a ser igual, o la función evaluada en el valor de t igual a 1 debe ser igual al límite de esa función cuando t tiende a 1. En este caso ya conocemos el valor del límite, solo te restaría evaluar la función en 1, que obviamente al evaluar r de t en t igual a 1 y quedaría que r de 1 va a ser igual a lo mismo. Tendríamos logaritmo de 1 en i más raíz de 5 menos 1 en j más 1 entre 1 menos 2 en k. Y es el mismo valor al que llegamos. El logaritmo natural de 1 va a ser 0. Esto, raíz de 4 va a ser 2. Y 1 entre menos 1, menos 1. Así. Y podemos poner nada más así, menos k. Este es exactamente el mismo valor que se obtuvo en el límite, por consiguiente se cumple esto y se cumple esto. Se concluye, r de t es continua en t igual a 1. Esa sería la manera de verificar si hay continuidad en un punto, en este caso en t igual a 1. Y bueno, la derivada de esta función pues la vamos a obtener a partir de ella. Vamos a escribir aquí nuestra función y vamos a empezar a derivar. Derivemos r de t. La primera derivada será la que obtengamos derivando cada una de las componentes. Derivada de la función logaritmo de t, pues 1 sobre t. Esa sería la derivada del logaritmo en i. Más derivada de raíz de 5 menos t. Ok, aplicamos la regla de la cadena. Primero 1 entre 2 raíz de 5 menos t, que multiplica a la derivada de este radicando o subradical con respecto a t, que es menos 1. Entonces quedaría así, esto en j. Luego la derivada de esto la podríamos obtener considerando, en lugar de la derivada de un cociente, que es por formulita, vemos probablemente que sea más sencillo si lo considero como t menos 2 a la menos 1. Y vamos a llegar exactamente a lo mismo, pero según yo, simplifica un poco el proceso. Entonces tendríamos, derivada sería menos t menos 2 a la menos 1 a la menos 2.
por la derivada, aplicando la regla de la cadena, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis con respecto a t, que va a ser 1. Entonces todo esto por 1 y queda lo mismo. Entonces así quedaría lo podemos representar así, o de nuevo considerarlo en el denominador como t menos 2 al cuadrado, para que ese exponente se exprese de manera positiva. Entonces, podría ser así. Y esa entonces es la primera derivada. Pero quieren la segunda derivada. Entonces en la segunda derivada pues tenemos algo similar aquí. Aquí es como si tuviéramos t a la menos 1. T a la menos 1 entonces nos va a llevar a 1 por t a la menos 2. Y t a la menos 2 la puedo representar así. Ahora aquí será la derivada. En este caso pues va a ser un poquito más... pueden también considerar así. Que sería menos un medio que multiplica a 5 menos t a la 1 medio, a la menos 1 medio, perdón, para no tener que utilizar la derivada por cociente. Entonces, esto es igual, bueno, menos 1 medio por 5 menos t, aquí está a la 1 medio, pues a la menos 1 medio. Entonces tendríamos esto por esto sería 1/4 por 5 menos t a la menos 3 medios, porque aquí tendría a la menos 2 menos 2 medios, pues menos 3 medios, y luego la derivada de lo que queda dentro del paréntesis aplicando la regla de la cadena. Pues volvemos al signo menos, y esto sería entonces ya j, y aquí tenemos algo similar. T menos 2, todo a la menos 2. Entonces sería menos 2 por t a la menos 3. Entonces t a la menos 3, t menos 2, ahí está, a la menos 3 en k. Y ya tenemos ahí todo. Aquí si gustan pueden ustedes representarlo esto en el denominador y quedaría nada más. La segunda derivada es menos 1 sobre t cuadrada en i. Aquí quedaría menos 1/4. 1 sobre 4 por 5 menos t a la 3 medios, ya con el exponente positivo si lo representamos en el denominador, y menos 2 por t menos 2 al cubo en k. Ahí está. Entonces la primera derivada, la segunda derivada, y ya tendríamos entonces todo lo que nos pedían para esta funcioncita, que no representa una curva plana para nada, y nada más para que por mera curiosidad obtuve las ecuaciones cartesianas y la ecuación y las gráficas, y se ve algo bueno, la ecuación cartesiana la obtendrían a partir de las ecuaciones paramétricas. Siempre obtengan las ecuaciones paramétricas, que es las que relaciona ecuaciones paramétricas, por mera curiosidad, paramétricas, son las que relacionan las variables cartesianas, la x, la y, la z, con nuestro parámetro, en este caso logaritmo de t, en este caso raíz de 5 menos t, y en 1 entre t menos 2. Despejen a t, esa sería la manera más fácil de visualizar, despejar a t en las ecuaciones, y en este caso para la primera tendríamos que t es igual a el logaritmo. Para poder quitar el logaritmo vamos a utilizar la función inversa, que es exponente. Entonces tendríamos exponente de x es igual al exponente del logaritmo de t, pues nomás nos queda t, y ya tenemos entonces de la primera despejada t. En la segunda, despejar a t nos llevaría a decir que t es igual a y cuadrada, porque elevamos al cuadrado a ambos lados. Y cuadrada es 5 menos t, pues entonces t es igual a 5 menos y cuadrada. Y en lo voy a expresar al revés nada más. T es igual, para dejar así las t a la x. Lo mismo, pero al revés. Y aquí lo mismo, tendríamos que t menos 2 es igual a 1 entre z. Entonces t sería igual a 1 sobre z más 2.
he despejado a la t de las tres ecuaciones paramétricas, y aquí pueden ir igualando esta con esta, llegarían a una ecuación cartesiana, o esta con esta, llegarían a otra ecuación cartesiana, o esta con la primera, llegarían a otra ecuación cartesiana, y cualquiera de ellas nos llegaría a representar. Entonces déjenme ver, creo que aquí lo que hice fue estas dos. Tenemos z, para las que ya se graficaron, ecuaciones cartesianas que consideré, pueden ser cualquiera de estas parejas, pues entonces voy a poner aquí la que grafiqué para no, sería z igual a 1 entre e a la x menos 2. Entonces seguramente utilicé esta de aquí, esta con esta, 1 y 2. Con 1 y 2 llegué a esta. Las igualé, y al igualarlas nada más despejé a la z. Entonces aquí quedó e a la x menos 2, y luego la z pasó despejé a z y quedó 1 sobre e a la x menos 2. Y la otra ecuación que consideré fue esta de, nada más por pura curiosidad, en una curva como esta, quise ver cuál era la otra. Esta con esta. Con esta le puse 2, pues entonces con 3 y 2, con 3 y 2, a lo que llegué fue a que la 3 sería 5 menos y cuadrada es igual a 1z más 2. Entonces, ¿a quién despejé aquí? Aquí a z también. A z la despejé y me quedó que z es igual a 1 entre 3 menos y cuadrada. Así. ¿Sí? 2 con lo simplifiqué, queda 3 menos y cuadrada es igual a 1 sobre z. Entonces aquí al despejar la z, sí, queda z aquí y 1 entre 3 menos y cuadrada. Estas son las dos ecuacioncitas que obtuve de esto, para ver cómo era el gráfico, nada más por pura curiosidad. Y el gráfico es el siguiente. Vamos a verlo. Y bueno, pero primero los voy a seleccionar, porque ya cuando está oscuro no veo ni dónde estoy. Aquí este es uno y este es el otro. Aquí ya los tenemos ahí, y vamos a verlos utilizando este paquete que nos permite la gráfica, ver la gráfica. Entonces vamos a ver aquí cómo se da esta gráfica. ¿Sí? Creo que ya encendió, ahí está. Apaguemos las luces y vemos entonces la proyección de esta bella gráfica. Está aquí, ¿sí? La intersección de esas dos funciones. Miren nada más qué cosas. En este caso, aquí va una intersección, una curva de intersección va por aquí. La otra curva de intersección está de este lado, aquí va. Y la otra curva de intersección es esta, que vemos aquí, así. Iría aquí, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí dobla un poquito hacia acá, va por aquí, y luego sube aquí. Ahí está. Entonces, cada una de esas superficies representa una de esas curvas que determinamos en las ecuaciones cartesianas. Esta sería un cilindro de una de las superficies, así y así, y este sería el otro, así, lo veríamos así y así. Entonces son los cilindros asociados a esas ecuaciones cartesianas que obtuvimos para esa función en particular. Entonces, no es una curva plana, obviamente es una curva
en intervalos, en diferentes intervalos. Tenemos por acá una, por acá la otra y por acá la otra parte de esa curva. Entonces nada más para como curiosidad ver cuáles serían ese comportamiento de nuestras curvas. Bueno, pues entonces vamos a salirnos de aquí y nada más vamos a conectar. Sí, aquí ya apagamos. Listo. Entonces esa sería la forma de nada más ver. Ok, pues yo creo que dejamos hasta este ejercicio y continuamos en el siguiente video.